enero del 2017 decido continuar con la misión y empezar a componer y a producir el segundo disco. En esos momentos carecía de nombre y no entraba en los planes de hacer una trilogía como hoy se conoce. El primer paso fue documentarme, estudiar más a profundidad la forma de cómo producir, grabar, editar y masterizar. Y en este camino Dios me da la seguridad que este es el plan que Él quiere, ya que puso personas que tenían la experiencia y la capacidad en esto de la producción y sobre todo la capacidad para enseñarme. Tengo una familia muy maravillosa que sin su apoyo no estuviera continuando en esto. Entendieron mi misión, entendieron que esto no era un juego, una idea mía, entendieron que tenía una misión que hacer. Y entre que yo decidía que no, ellos me daban ánimos. Yo decía que ya había sido suficiente, ellos decían que ahora lo haces o te quedas, o te quedas como estabas. Me dieron ánimos. De pronto la tecnología empezó a llegar, tuve la oportunidad y la suerte de conocer personas ajenas al movimiento de la música católica en la iglesia, que me ayudaron a entender la producción, a hacerla mejor, a cómo generarla con herramientas digitales nuevas, con software nuevos, y empecé a mejorar. Hice una primera prueba, después de tener el conocimiento, hice una primera prueba con esta tecnología. Escuché que estaba muy bien, que se escuchaba mucho mejor, y hice el esfuerzo entre yo y mi familia, hicimos el esfuerzo y nos compramos una computadora mucho mejor y una tarjeta mucho mejor, y la consola se mejoró. Adquirimos un micrófono para grabar voces. La guitarra se desempolvó, la mandé a arreglar, en fin, el bajo, el teclado, supe hacer baterías naturales, en fin, así, y con ese conocimiento como a los marzo o abril del 2017 empecé a generar la producción de Proyecto Génesis 2.0, que en ese momento no se llamaba así, no se llamaba Proyecto Génesis. No tenía ni idea de que fuera a ser una trilogía, pero ya se estaba poniendo en la mesa la producción. Al mismo tiempo de estar aprendiendo, acepté a producir a otros hermanos cantautores, donde aplicaba los nuevos recursos y conocimientos adquiridos, y así empezar a trabajar y a conocer un poco más de la producción. Al principio de hacer esta producción ya había aceptado a hacer producción con varios hermanos. Eso también me dio oportunidad de probar, de hacer, de entender un poco más lo que es estar al frente de una producción, de la edición, de la masterización, de las mezclas, de la edición, postproducción, en fin, de cómo dirigirla, entender lo que querían, hacer pistas. Me enseñó mucho. Entonces, cuando logro aplicar los conocimientos que había adquirido, logro aplicarlos y empezarlos a entender, porque no era más que seguir, trabajando en ellos para dominarlos. Empecé a entender, y al mismo tiempo estaba grabando mis pistas de Proyecto Génesis 2.0, los cuales empezaron a sonar muy bien. Empecé a encontrar el sonido en algunas canciones, el sonido que estaba buscando, de sonido de rock alternativo contemporáneo. Empecé a encontrarlo produciendo a otros, entendiendo el proceso, y así empezó a surgir hasta que tuve las maquetas completas y elegir las 10 canciones que iban a estar en el disco. Y así fue como Proyecto Génesis fue tomando forma y sonando como suena hoy. Fue una aventura muy buena en la producción, aprendí demasiado. Las canciones empezaban a surgir una tras otra y a darle forma a esta segunda producción, pero aún faltaba algo.
Al no tener economía para invitar a otros músicos a participar con los arreglos y tratando de no meter secuencias digitales, sobre todo en las percusiones, me doy a la tarea de crear yo mismo la música y los arreglos. Muy bien. Así es, yo hice todos los arreglos, todos los instrumentos. Yo siempre lo he dicho, me pregunta la gente que quién toca conmigo, nadie toca conmigo, yo hago todo. Cómo Dios sabe cómo, ¿no? Pero así es. Proyecto Génesis tomó forma, empezó a sonar muy bien. Proyecto Génesis estaba muy bien creado, muy bien balanceado en su sonido. No con excelencia que tiene Trilogía 3, Génesis 3, pero fue algo que me llenó de satisfacción. Yo estaba muy animado, me animé mucho con este proyecto de Génesis 2.0, me animé mucho y le faltaba nombre, ¿cómo le pongo? ¿Qué haré? ¿Cómo lo lanzaré? ¿No? ¿Qué pondré? Y resulta que fui pensando en una oración, me puse a orar pidiendo al Señor que me diera un nombre y sentía en mi interior que aún no llegaba a tener ese inicio otra vez en mi carrera como músico católico, otra vez ese comienzo, y sentí que todavía estaba en mi Génesis, ¿no? Entonces es cuando se decide ponerle Proyecto Génesis 2. Pero como estábamos en la era tecnológica, la era cibernética, y como era costumbre, muchas veces leía a ciertas software que decían tal software 2.0, 2.01, 2.10. Surgió la idea, pues vamos a ponerle así, Proyecto Génesis 2.0, que pues surgió y sonó bien. Entonces de ahí tuve la idea de hacer una trilogía un poquito emulando, un poquito no de una manera muy real, pero dije, bueno, Dios es trino, Dios es trino, vamos a hacer algo de trilogía, ¿no? También. Y ahí surge la idea de hacer la trilogía de Proyecto Génesis con este Proyecto 2.0. Me preguntan y no puedo explicar cómo fue o lo que pudo pasar aquel día de mi encuentro con Jesús. Solo sé que su amor todo inundó y aquel corazón marchito retoñó y se llenó de amor. Solo sé que en mí vive su amor, vive su paz. Solo sé que en mí vive Jesús, vive su amor.